La muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, marcó un punto de quiebre y desató una reacción violenta en distintas regiones de México. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la detención del Mencho ocurrió tras una operación conjunta de inteligencia militar, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional, en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Durante el operativo se registró un enfrentamiento armado. 4 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación perdieron la vida. 3 más resultaron heridos de gravedad y 2 fueron detenidos. También se aseguró armamento de alto poder, incluyendo lanzacohetes capaces de derribar aeronaves. Horas después el impacto se trasladó a las calles. Bloqueos, quema de vehículos, incendios de tiendas de conveniencia y cierres carreteros se replicaron en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Puebla y otras entidades. Autopistas clave como la México-Puebla y la Puebla-Orizaba fueron afectadas, al igual que zonas urbanas estratégicas. Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la gravedad de la situación y aseguró que el Estado mexicano mantiene el control. Informó que se activó un despliegue especial de seguridad y que no habrá marcha atrás en el combate a las organizaciones criminales, con prioridad en la protección de la población civil. Mientras tanto, la Sedena confirmó refuerzo de tropas del Ejército y la Guardia Nacional hacia Jalisco y estados aledaños, y admitió que 3 elementos militares resultaron heridos durante la operación. Lo que sigue es una etapa clave. La caída de un líder criminal no significa el fin de la violencia, sino una prueba para las instituciones. México entra en horas decisivas, donde la respuesta del Estado, la coordinación entre niveles de gobierno y la información veraz serán determinantes para contener la reacción del crimen organizado. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla. Viendo ayer los efectos que genera la muerte de Nemesio Oseguera, recordé el culiacanazo, sí. Janet. Recordé cuando fuerzas federales detienen en aquel operativo al hijo del Chapo Guzmán y que Culiacán, Sinaloa, empieza a incendiarse. Y entonces Andrés Manuel, la decisión que toma en ese momento es libérenlo, regrésenselo. Y entonces López Obrador lo que termina por decir es que si no lo hago, se incendia el país. Y entonces la reflexión tendría que ser, es decir, el Estado mexicano no puede proceder contra los delincuentes, contra los malos, y entonces se tienen que tomar decisiones tan condenables y criticables como la que en su momento toma López Obrador. Devuélvanlo, liberen al Chapito, libérenlo porque el país se va a incendiar. Y es un discurso que él incluso presume durante meses y meses, sí, que él dio la orden, ¿no? De que él dio la orden y de que hizo lo correcto. No, yo creo que lo correcto es lo que pasó el día de ayer en Jalisco. Actuar de manera dura, actuar de manera contundente, porque de otra manera, por eso estamos como estamos, en un estado de impunidad donde puede suceder lo peor y al final del día no hay consecuencias. Sí, de alguna manera hay efectos que no son deseables, son efectos duros como los que ha vivido Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, un poquito el estado de Puebla el día de ayer, pero al final del día creo yo que esos efectos tienen que ser una manera en la que el Estado mexicano muestre fortaleza ante organizaciones tan ruines como esta, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y que estábamos hasta cierto punto preparados, Juan Carlos, porque no es la primera vez que se detiene a un capo y porque cada vez que se detiene o se abate a un capo sucede esto, ¿no? Sí, claro. Ya lo vivimos, hablabas tú del Culiacanazo, después la captura del Mayo, claro, cómo también dejó en llamas a Sinaloa prácticamente por un año y las primeras semanas fueron terribles. Es un hecho que cuando detienen a un narcotraficante aquí y en cualquier lugar, la situación empeora. El paso 1 es este que vemos, la reacción de su grupo cercano, la reacción de su grupo armado, porque tienen ellos sus cuerpos armados, muy bien armados de hecho. Ese es el primero. Después viene una disputa interna para ver quién se queda con el liderazgo de este cártel, que hoy por hoy es el más poderoso que tiene México, Juan Carlos, y hay que estar preparados para esa disputa. Y una tercera,
que podría ser la vulnerabilidad en la que se va a ver inmerso el cártel Jalisco Nueva Generación y la oportunidad que van a haber otros cárteles para tratar de tomar la plaza. Eso es algo que ya se tuvo que haber prevenido, para lo que nuestras Fuerzas Armadas ya tienen que tener una estrategia, porque ya nos ha pasado muchas veces, pero al final lo que tenía que suceder es lo que sucedió, tal y como lo dices, con dureza, con firmeza, sin titubear y por supuesto con todas las garantías de seguridad que se puedan brindar a la población, aunque a veces la recomendación tenga que ser quédese en su casa encerrado estos días, tristemente, al menos para Guadalajara y para Vallarta, y estar preparados para lo que viene, porque vamos a ver quiénes se quedan a la cabeza, Esa a ver si fragmentación, no el chapito que sigue afuera quiere entrar en esos lugares. esa fragmentación a la que haces referencia puede ser muy compleja, porque entonces de tener un grupo controlado por alguien que no permitía que dentro del grupo nadie asomara ni siquiera la nariz, Claro. hoy se fragmenta y entonces vas a tener, es parte de lo que, así surge este cártel, surge de Claro. escisiones, de rupturas de otros grupos, y entonces el cártel Jalisco, surge como una escisión, como un fragmento del otro, nada más que cobrando una fuerza tremenda por el liderazgo tan Que tuvo. rudo que ejercía este hombre. Sanguinario, horrible. Sanguinario, efectivamente. ¿Qué ha pasado entonces a partir de esas imágenes que usted veía en pantalla, efecto de pues, el acto de abatir a Nemesio Ceguera? El Gabinete de Seguridad reporta 252 bloqueos en 20 entidades. Con corte a la noche de ayer, 90% de los bloqueos habían sido desactivados y solamente continuaban algunos en el estado de Jalisco, sí, en sus principales autopistas. Jalisco concentró el mayor número de bloqueos, 65 en total. Después hubo efectos graves en Aguascalientes, también los hubo en Michoacán, también los hubo en Colima, los hubo en el estado de Zacatecas, en Tamaulipas, en Chiapas, son estados donde opera de una manera contundente el cártel Jalisco Nueva Generación, y en menor medida en el Estado de México, en Nuevo León, en Puebla, en Quintana Roo, en Oaxaca. Fueron menores ahí los incidentes producto de este hecho. El Gabinete de Seguridad informó que desde el primer momento se activaron protocolos de atención inmediata y se le ha pedido al ciudadano mantener calma, estar atentos a la difusión de mensajes formales, desechar muchos mensajes falsos, muchas imágenes creadas con inteligencia artificial que circulan también en las redes sociales. Y lamentablemente ayer por la noche la Fiscalía de Jalisco confirmó que el comandante Mario Tejeda, policía investigador, perdió la vida tras el operativo contra El Mencho. La dependencia señaló que su sacrificio enluta a toda la institución y deja una huella imborrable de valor, lealtad y entrega. Descanse en paz. Ahora, ese es un tema que no se debe soslayar. Sí participó Estados Unidos en lo ocurrido en Jalisco, y lo dicen los propios estadounidenses. Estados Unidos afirma que brindó apoyo de inteligencia al gobierno de México en el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Caroline Leavitt, ella es vocera de la Casa Blanca, calificó al líder del cártel Jalisco Nueva Generación como un infame capo y un objetivo prioritario porque es uno de los hombres, será uno de los hombres que con su grupo más fentanilo metía a los Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca señaló que el presidente Donald Trump designó al cártel Jalisco como una organización terrorista extranjera y advirtió que Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que introducen drogas letales a su país enfrentarán la ira de la justicia norteamericana. Finalmente, en su mensaje, la administración Trump elogió la cooperación de los militares mexicanos en esta operación, que dejó un saldo adicional de 3 muertos, 3 heridos y 2 arrestados. Esto dicho por Caroline Leavitt, ella vocera de la Casa Blanca, que dice, sí participamos con inteligencia, brindamos información al gobierno de México acerca de cómo proceder, de cómo ubicar, de dónde iba a estar un hombre que además tenía muchísima movilidad justamente para no ser aprendido.